En las polvorientas calles de Jericó, donde el sol del mediodía golpeaba sin piedad sobre los adoquines milenarios, un grito desgarrador atravesó el murmullo de la multitud. «Jesús, hijo de David, ten misericidad de mí». La voz provenía de un hombre sentado junto al camino, sus ojos cerrados para siempre, bajo párpados que nunca habían conocido la luz. Las personas a su alrededor lo silenciaban con violencia, empujándolo, diciéndole que callara. Pero él gritaba más fuerte, con una desesperación que parecía brotar desde lo más profundo de su alma. Y entonces todo se detuvo. Los pasos cesaron. El murmullo se convirtió en silencio. Una voz, serena pero llena de autoridad, cortó el aire como un rayo de luz en la oscuridad. «Llámenlo». En ese momento, el destino de Bartimeo estaba a punto de cambiar para siempre, pero lo que sucedería a continuación no solo transformaría su vida, sino que revelaría una verdad profunda sobre la fe, la redención y el poder de un grito en medio del silencio. Esta es la historia que está a punto de descubrir, una historia que resonó a través de 2000 años y que sigue hablándonos hoy con una urgencia inquebrantable. Hay historias en las Escrituras que parecen simples a primera vista, relatos breves que ocupan apenas unos versículos, pero que al ser explorados revelan capas de significado tan profundas que pueden cambiar nuestra comprensión de la fe misma. La curación de Bartimeo es una de esas historias, un momento que ocurrió en cuestión de minutos, pero que encapsula verdades eternas sobre la persistencia, la fe radical y el poder transformador del encuentro con lo divino. ¿Por qué este mendigo ciego, entre todos los que clamaban por ayuda en las calles de Jericó, fue el único mencionado por nombre en los evangelios? ¿Qué había en su grito que movió el corazón de Jesús cuando miles lo seguían? ¿Y qué significó realmente para él abrir los ojos por primera vez en su vida adulta y ver el rostro de quien lo había restaurado? En los próximos 60 minutos vamos a sumergirnos profundamente en esta historia extraordinaria, explorando no solo lo que sucedió ese día en Mintosindó, el camino de Jericó, sino el contexto histórico que lo rodeaba, las capas de significado teológico que contiene y las lecciones urgentes que tiene para nosotros en el siglo XXI. Caminaremos por las calles polvorientas de Jericó, entenderemos la desesperación de un hombre atrapado en la oscuridad física y social, presenciaremos el momento dramático de su curación y descubriremos cómo este encuentro de segundos reverberó a través de la historia cristiana. Prepárate para ver esta historia antigua con ojos completamente nuevos, porque lo que está a punto de ser revelado podría desafiar todo lo que creías saber sobre la fe, la persistencia y el verdadero significado de ver. Para entender verdaderamente lo que sucedió ese día en Jericó, primero debemos transportarnos 2000 años atrás a una ciudad que era mucho más que un simple punto en el mapa. Jericó, conocida como la Ciudad de las Palmeras, era una de las ciudades más antiguas del mundo habitado continuamente, un oasis verde en medio del desierto árido de Judea. Sus murallas habían presenciado la conquista de Josué, habían visto reyes y profetas, habían escuchado las oraciones de generaciones incontables. En el tiempo de Jesús, Jericó era una ciudad próspera, enriquecida por el comercio de bálsamo y dátiles, un lugar donde los ricos de Jerusalén construían sus palacios de invierno para escapar del frío de las montañas. El palacio de Herodes el Grande se elevaba majestuoso en las afueras de la ciudad, un testimonio del poder romano y la opulencia que contrastaba brutalmente con la pobreza que llenaba sus calles. Era una ciudad de extremos, donde la riqueza obscena convivía con la miseria absoluta, donde los recaudadores de impuestos como Zaqueo acumulaban fortunas mientras los mendigos morían de hambre en las esquinas. Las calles estaban llenas de peregrinos que viajaban hacia Jerusalén para la Pascua, comerciantes que vocean sus mercancías, soldados romanos que patrullaban con sus sandalias de clavos resonando sobre las piedras, fariseos con sus túnicas impecables discutiendo la Torá y pecadores que buscaban redención. En este mundo dividido entre la luz y la oscuridad, entre la esperanza mesiánica y la opresión romana, vivía un hombre cuya vida entera había estado envuelta en tinieblas literales. Bartimeo, hijo de Timeo,
Su nombre significa literalmente hijo del honor, una ironía cruel para alguien que la sociedad consideraba sin ningún honor en absoluto. No sabemos exactamente cuándo perdió la vista, si nació ciego o si alguna enfermedad o accidente lo privó de la visión en su juventud. Pero lo que sí sabemos es que para el momento en que Jesús pasó por Jericó, Bartimeo había pasado décadas en la oscuridad. Imagina por un momento lo que significaba ser ciego en el primer siglo en Judea, en una época sin ningún sistema de apoyo social, sin organizaciones benéficas, sin pensiones por discapacidad, sin escuelas para ciegos, sin tecnología que pudiera ayudar. Para Bartimeo, la ceguera no era solo una condición física, sino una sentencia de muerte social. No podía trabajar en los campos porque no veía para cosechar, no podía ser comerciante porque no podía ver sus mercancías ni contar dinero, no podía unirse a ningún oficio porque todos requerían vista. La única opción que le quedaba era mendigar, sentarse día tras día en el mismo lugar junto al camino, extendiendo su mano callosa, suplicando las monedas que le permitirían comprar suficiente pan para sobrevivir otro día más. Pero incluso en esto, enfrentaba obstáculos casi insuperables, porque en la cultura judía de la época, muchos creían que la discapacidad física era un castigo divino por el pecado, ya fuera propio o de los padres. Los fariseos debatían si un ciego había pecado en el vientre de su madre o si sus padres habían cometido alguna transgresión terrible. Esta teología cruel significaba que cuando Bartimeo extendía su mano pidiendo ayuda, muchos pasaban de largo no solo por indiferencia, sino por disgusto religioso, convencidos de que ayudarlo sería de alguna manera complicidad con el pecado. Día tras día, Bartimeo se sentaba en su lugar escuchando el mundo pasar a su alrededor, las conversaciones que nunca incluían su nombre, las risas que nunca compartía, las transacciones comerciales de las que nunca participaba. Escuchaba los pasos de miles de personas, pero para la mayoría de ellas, él era invisible, tan parte del paisaje urbano como las piedras del camino. Sus únicos compañeros eran otros mendigos, leprosos, paralíticos, los desechados de la sociedad que formaban su propia comunidad marginal en las periferias de la ciudad respetable. Pero había algo en Bartimeo que lo distinguía de muchos otros en su situación, algo que ardía en su interior como una llama que las décadas de oscuridad no habían podido apagar: la esperanza. Porque Bartimeo, a pesar de su ceguera física, veía algo que muchos con ojos perfectos no podían ver. Había escuchado los rumores que circulaban por Jericó como fuego incontrolable, historias asombrosas sobre un rabino de Nazaret que sanaba a los enfermos, que hacía caminar a los paralíticos, que devolvía la vista a los ciegos. Los mercaderes que pasaban por Jericó hablaban de él. Los peregrinos compartían testimonios. Incluso algunos de los mendigos habían escuchado de primera mano relatos de milagros imposibles. Bartimeo los había escuchado todos, cada historia alimentando una esperanza que crecía en su corazón como una planta en tierra fértil. No era una esperanza vaga o general, sino específica y personal. Si este Jesús era realmente el Mesías prometido, el Hijo de David que las Escrituras habían predicho, entonces él, Bartimeo el ciego, el marginado, el invisible, podría ser sanado. Esta esperanza se convirtió en su obsesión, su razón para seguir viviendo día tras día. Mientras otros mendigos se resignaban a su destino, Bartimeo esperaba, escuchaba, preparaba su fe como un arco tensado esperando el momento de soltarse. Y ese momento estaba a punto de llegar. Era la primavera del año 30 de Pintecristo, aproximadamente, y Jesús había comenzado su viaje final hacia Jerusalén, el viaje que culminaría en la cruz. Él y sus discípulos habían estado viajando por Perea, al este del Jordán, y ahora cruzaban de vuelta hacia Judea, y Jericó era una parada obligatoria en el camino hacia la ciudad santa. No era un viaje tranquilo o discreto, porque para este momento la fama de Jesús había alcanzado proporciones masivas. Dondequiera que iba, multitudes lo seguían, algunos buscando sanación, otros queriendo ver los milagros de los que habían oído hablar, otros esperando que declarara ser el rey que expulsaría a los romanos.
La atmósfera estaba cargada de expectación mesiánica, especialmente porque se acercaba la Pascua y las esperanzas de liberación nacional siempre se intensificaban durante esta festividad que conmemoraba la liberación de Egipto. Los discípulos caminaban cerca de Jesús, pero estaban confundidos y atemorizados porque Jesús les había estado hablando repetidamente sobre su muerte inminente, predicciones que ellos se negaban a entender o aceptar completamente. En sus mentes, iban hacia Jerusalén no para que su maestro muriera, sino para que estableciera su reino. La tensión entre la misión de Jesús y las expectativas de sus seguidores estaba alcanzando su punto máximo. Mientras tanto, en Jericó, Bartimeo se despertó esa mañana como cualquier otra, sin saber que este sería el último día que viviría en la oscuridad. Se arrastró hasta su lugar habitual junto al camino, extendió su manto en el suelo para recoger las monedas y comenzó su rutina diaria de suplicar misericordia a los transeúntes. Pero este día era diferente. Podía sentirlo en el aire, en la energía inusual de la ciudad, en el número extraordinario de pasos que escuchaba pasando por el camino. Algo grande estaba sucediendo. ¿Pero qué? Entonces lo escuchó, primero como un murmullo distante que crecía gradualmente, voces emocionadas, pasos apresurados, un tumulto que se acercaba como una ola. Bartimeo se tensó. Su corazón comenzó a latir más rápido. Había estado en Jericó el tiempo suficiente para distinguir los diferentes tipos de multitudes. Las procesiones de peregrinos tenían un ritmo específico, las caravanas de comerciantes otro, los desfiles romanos otro, completamente diferente. Pero esto era único. Tenía la energía caótica de la expectación popular mezclada con reverencia. «¿Qué está pasando?», preguntó Bartimeo a alguien que pasaba cerca. «Es Jesús de Nazaret que está pasando», fue la respuesta que cambiaría su vida para siempre. Jesús de Nazaret. El nombre golpeó a Bartimeo como un rayo. Todas las historias que había escuchado, todas las noches que había orado, todas las veces que había imaginado este momento, todo convergió en este instante. El Mesías, el Hijo de David, el sanador de ciegos, estaba aquí, ahora, pasando por este mismo camino. Esta era su oportunidad, posiblemente su única oportunidad. Si Jesús pasaba de largo, podría nunca volver. Esta era literalmente una cuestión de ahora o nunca, de fe o resignación, de acción o arrepentimiento eterno. Y en ese momento de claridad absoluta, Bartimeo tomó la decisión más importante de su vida. Iba a gritar, iba a clamar, iba a hacer que Jesús lo escuchara sin importar qué. Y así comenzó a gritar con toda la fuerza de sus pulmones: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Su voz atravesó el ruido de la multitud, desesperada, cruda, sin nada que perder. Pero inmediatamente sintió manos ásperas empujándolo, voces duras diciéndole que se callara. «Cállate, mendigo. No molestes al maestro. ¿Quién te crees que eres?». La multitud, en su celo por proteger a Jesús o quizás por su propio deseo de estar cerca de él, veía a Bartimeo como un estorbo, como ruido no deseado en un momento sagrado. Para ellos, este mendigo ciego no merecía la atención del maestro. Había personas más importantes, preguntas más profundas, necesidades más urgentes. ¿Cómo se atrevía este nadie invisible a interrumpir el progreso del Mesías? Pero aquí está lo extraordinario, lo que revela el verdadero carácter de Bartimeo y la naturaleza radical de la fe auténtica. En lugar de ser silenciado, él gritó aún más fuerte: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Su voz se elevó por encima del rechazo, por encima de la vergüenza, por encima de todas las voces que le habían dicho durante décadas que no era digno, que no importaba, que debería aceptar su lugar en las sombras. En este momento, Bartimeo nos enseña algo profundo sobre la fe verdadera. La fe auténtica no es educada, no es silenciosa, no se rinde cuando enfrenta obstáculos. La fe verdadera es desesperada, persistente, escandalosa incluso. Es el grito del corazón que sabe que está ante su única oportunidad de redención y se niega absolutamente a dejarla pasar. Bartimeo no tenía nada que ofrecer, ninguna credencial que presentar, ningún argumento teológico que hacer. Todo lo que tenía era su necesidad desesperada y su fe radical
de que Jesús podía y querría ayudarlo. Y resulta que eso era más que suficiente, porque entonces sucedió algo que nadie esperaba. En medio del ruido y el caos, en medio de las miles de voces que competían por su atención, Jesús escuchó el grito de Bartimeo y se detuvo. Los evangelios registran este momento con una simplicidad que oculta su profundidad. Jesús se detuvo. El Mesías, en su camino hacia Jerusalén y hacia la cruz, con el peso del destino de la humanidad sobre sus hombros, con las expectativas de las multitudes presionándolo, con el reloj de su ministerio terrenal corriendo hacia su conclusión, se detuvo para un mendigo ciego. Este simple acto de detenerse revela algo fundamental sobre el carácter de Dios, que ningún grito de fe pasa desapercibido, que ninguna persona es demasiado insignificante para merecer atención divina, que el reino de Dios opera con una economía radicalmente diferente a la del mundo, donde los últimos son primeros y los invisibles son vistos. Y entonces Jesús dijo algo que cambió todo. Llámenlo. Esas dos palabras transformaron el ambiente instantáneamente. Las mismas personas que momentos antes habían estado silenciando a Bartimeo, ahora corrían hacia él con un mensaje completamente diferente. ¡Ánimo! ¡Levántate! ¡Te llama! La multitud que había sido un obstáculo ahora se convirtió en mensajeros de esperanza. Y en este cambio rápido vemos algo tragicómico sobre la naturaleza humana, cómo rápidamente cambiamos nuestra actitud cuando vemos que alguien en autoridad valora lo que habíamos despreciado. Pero Bartimeo no tenía tiempo para reflexiones filosóficas sobre la hipocresía humana. Escuchó las palabras «te llama» y algo explotó dentro de él. El texto nos dice algo increíblemente significativo sobre lo que sucedió a continuación. Un detalle que podríamos pasar por alto fácilmente, pero que está cargado de simbolismo. Él, arrojando su manto, se levantó de un salto y vino a Jesús, arrojando su manto. Piensa en lo que esto significaba. El manto de un mendigo no era solo ropa, era su posesión más valiosa, posiblemente su única posesión real. Era su protección contra el frío nocturno, su alfombra durante el día, el lugar donde la gente arrojaba monedas, su identidad misma como mendigo. Para un hombre sin nada, su manto era todo. Y Bartimeo lo arrojó sin pensarlo dos veces. No lo dobló cuidadosamente, no se lo dio a alguien para que lo cuidara, no lo aseguró pensando, por si acaso esto no funciona y necesito volver a mendigar mañana. Lo arrojó. Este gesto dramático revela la totalidad de su fe. Bartimeo no estaba acercándose a Jesús con un plan de respaldo, no estaba cubriendo sus apuestas, no estaba siendo realista sobre sus posibilidades, estaba quemando sus naves, comprometiéndose completamente, actuando con la certeza absoluta de que su vida como mendigo ciego había terminado, aunque todavía no podía ver. Este es el tipo de fe que mueve montañas, la fe que no calcula probabilidades, sino que salta al abismo confiando en que hay alguien esperando para atraparla. Se levantó de un salto, no caminó con cuidado, no se levantó gradualmente, no se movió con la precaución habitual de un ciego navegando un mundo que no puede ver. Saltó, y de alguna manera, a través del caos de la multitud, se abrió paso hacia donde estaba Jesús, y allí, cara a cara, aunque Bartimeo no podía ver el rostro que tenía delante, ocurrió uno de los intercambios más breves, pero más profundos, registrados en las Escrituras. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Esta pregunta podría parecer obvia, casi absurdamente obvia. Aquí está un hombre claramente ciego que acaba de gritar pidiendo misericordia. ¿No es evidente lo que quiere? Pero Jesús nunca hacía preguntas obvias sin razón. Esta pregunta tenía múltiples propósitos profundos. Primero, forzaba a Bartimeo a articular su fe, a hacer específico y verbal su deseo, a participar activamente en su propia sanación en lugar de ser un receptor pasivo. Segundo, dignificaba a Bartimeo tratándolo no como un caso de caridad, sino como una persona con agencia, con voz, con el derecho de expresar sus propios deseos. Tercero, y quizás más importante, la pregunta reconocía que la sanación física no es la única necesidad que las personas tienen, y no asumía que sabía mejor que Bartimeo lo que Bartimeo realmente necesitaba.
Algunos en la situación de Bartimeo podrían haber pedido dinero, o comida, o alguna forma de alivio de su pobreza sin necesariamente pedir la curación que parecía imposible. Jesús le estaba dando a Bartimeo la oportunidad de soñar en grande, de pedir lo imposible, de expresar el deseo más profundo de su corazón, y Bartimeo no desperdició ni un segundo. Su respuesta fue inmediata y directa: Raboni, que recobre la vista. Raboni, una forma intensamente personal e íntima de maestro, un título de profundo respeto y afecto. Y luego su petición, simple, clara, imposible: que recobre la vista. No pidió una curación parcial, no pidió ayuda para sobrellevar su ceguera, no pidió una mejora gradual. Pidió lo imposible: recuperar completamente algo que nunca había tenido o que había perdido hace décadas. Y en esta petición audaz vemos la madurez de su fe, porque fe no es pedir cosas pequeñas y alcanzables, fe es pedir milagros y creer que quien pregunta puede realizarlos. Y entonces Jesús pronunció las palabras que cambiarían todo: vete, tu fe te ha salvado. No mi poder te ha sanado, no he decidido curarte, sino tu fe te ha salvado. Jesús estaba señalando directamente a la fe de Bartimeo como el instrumento de su sanación, validando cada momento de esperanza persistente, cada historia que había atesorado, cada noche que había creído contra toda evidencia que la curación era posible. La palabra griega que se traduce como salvado es sesoken, la misma palabra que se usa para la salvación espiritual, y esto no es accidental. La curación física de Bartimeo era simultáneamente una ilustración de una restauración espiritual más profunda, la transición de las tinieblas a la luz, no solo físicamente, sino existencialmente. Y entonces, inmediatamente, en el instante que Jesús pronunció estas palabras, Bartimeo recobró la vista. No hubo un proceso gradual, no hubo ajuste lento, no hubo días de recuperación. Inmediatamente. El texto usa una palabra que enfatiza la instantaneidad, la inmediatez del milagro. Un momento estaba ciego, el siguiente momento podía ver. Trata de imaginar, si puedes, lo que ese momento debe haber sido. Décadas de oscuridad absoluta, y de repente, en un destello, luz, color, forma, rostros, el cielo, las piedras del camino, las palmeras de Jericó balanceándose en el viento, y sobre todo el rostro de Jesús, el primer rostro que vio, el rostro del hombre que lo había hecho completo. Las lágrimas deben haber brotado inmediatamente, no solo de sus ojos ahora funcionales, sino de lo más profundo de su alma, lágrimas de asombro, gratitud, incredulidad gozosa. Todo lo que había imaginado, todos los colores que había tratado de entender a través de descripciones, todas las caras que había construido en su mente a través de voces, todo era real, visible, abrumadoramente hermoso. Podía ver. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea aún más extraordinaria, lo que Bartimeo hizo a continuación. Los evangelios registran, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino. No corrió a casa para mostrar a su familia su curación. No fue al templo a ofrecer el sacrificio de agradecimiento prescrito por la ley. No se fue a celebrar su nueva vida. Siguió a Jesús. Este detalle final revela algo profundo sobre el verdadero carácter de Bartimeo y sobre la naturaleza de la fe auténtica. La curación no era el objetivo final, era el comienzo de una relación. Bartimeo no quería solo sus ojos, quería seguir al dador de esos ojos. No estaba interesado simplemente en lo que Jesús podía hacer por él, estaba interesado en Jesús mismo. Y el camino que siguió no era cualquier camino, era el camino hacia Jerusalén, el camino hacia la cruz. Bartimeo, con sus ojos recién abiertos, eligió seguir a Jesús hacia el sufrimiento, el rechazo y la muerte. Esto transforma completamente nuestra comprensión de lo que sucedió en Jericó. No fue simplemente la historia de un milagro de sanación, fue la historia de un discipulado radical que comenzó con un grito desesperado y culminó en una lealtad inquebrantable. Mientras otros seguían a Jesús cuando era conveniente o popular, Bartimeo lo siguió
porque había experimentado personalmente su poder transformador y nada más importaba. Y mientras Jesús caminaba hacia Jerusalén, rodeado de sus discípulos confundidos y una multitud voluble que pronto gritaría «Crucifícalo», había entre ellos un exmendigo ciego que ahora veía más claramente que nadie hacia dónde iban y por qué valía la pena seguir. Esta historia de Bartimeo no terminó ese día en el camino de Jericó, porque las reverberaciones de lo que sucedió allí se extendieron a través de los siglos, impactando la teología cristiana, inspirando innumerables sermones, tocando millones de corazones. Los primeros cristianos preservaron esta historia con un cuidado especial, incluyendo detalles específicos como el nombre de Bartimeo, cuando muchos otros milagros se registraron de forma anónima. ¿Por qué? Porque Bartimeo probablemente se convirtió en una figura conocida en la iglesia primitiva, un testigo viviente del poder de Cristo, alguien que podía dar testimonio personal de lo que significaba pasar de la oscuridad a la luz. Los estudiosos sugieren que Marcos incluyó su nombre porque Bartimeo estaba vivo cuando se escribió el Evangelio y era conocido por las comunidades cristianas, un recurso viviente que podía confirmar la veracidad del relato. Imagina a Bartimeo en los años posteriores a la resurrección, compartiendo su historia una y otra vez con quien quisiera escuchar, sus ojos brillando no solo porque podía ver, sino porque había visto a Jesús, había caminado con él. Tal vez incluso había presenciado la crucifixión y la resurrección. Su testimonio tenía un poder único, porque combinaba el milagro físico indiscutible con el testimonio espiritual profundo. Estaba ciego, ahora veo, y la diferencia no es solo en mis ojos, sino en toda mi vida. A lo largo de la historia cristiana, la curación de Bartimeo se ha interpretado a múltiples niveles, cada uno revelando una faceta diferente de su significado. A nivel literal, es un milagro de sanación física que demuestra el poder de Jesús sobre las enfermedades y su compasión por los marginados. A nivel moral, es una enseñanza sobre la importancia de la fe persistente y la disposición de dejar todo para seguir a Cristo. A nivel alegórico, Bartimeo representa a toda la humanidad atrapada en la ceguera espiritual, y su curación simboliza la iluminación que viene a través de Cristo. A nivel anagógico, el más profundo, apunta hacia la restauración final de todas las cosas cuando los ciegos verán, los sordos oirán, y toda lágrima será enjugada. Los padres de la Iglesia vieron en Bartimeo un modelo de conversión. Agustín de Hipona reflexionó sobre cómo Bartimeo arrojó su manto, interpretándolo como el acto de descartar el viejo yo, las viejas identidades que nos mantienen atrapados. Orígenes vio en la ceguera de Bartimeo una imagen de la condición humana bajo el pecado, incapaz de ver la verdad divina hasta que la gracia de Cristo abre nuestros ojos. Los reformadores protestantes enfatizaron la declaración de Jesús, «Tu fe te ha salvado», usándola como evidencia de que la fe, no las obras, es el instrumento de la salvación. Los teólogos de la liberación han visto en Bartimeo una figura revolucionaria, alguien que se negó a aceptar su marginalización y exigió ser visto y escuchado, desafiando las estructuras sociales que lo mantenían en la pobreza. Cada época, cada contexto, cada tradición ha encontrado en Bartimeo algo que habla a sus propias luchas y esperanzas, y esto es la marca de una historia verdaderamente sagrada, su capacidad de hablar verdades múltiples sin perder su poder central. Pero más allá de las interpretaciones teológicas, la historia de Bartimeo ha inspirado prácticas devocionales concretas. La oración de Bartimeo, «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí», se convirtió en la base de la oración de Jesús en la tradición ortodoxa oriental, una de las oraciones más poderosas y ampliamente practicadas en el cristianismo. «Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador». Esta oración, repetida miles de veces al día por monjes y laicos por igual, lleva en su corazón el mismo grito desesperado de Bartimeo, el reconocimiento de nuestra necesidad absoluta de misericordia divina y nuestra fe en que Cristo puede y quiere responder. La curación de Bartimeo también influyó profundamente en cómo la Iglesia cristiana ha entendido y respondido a la discapacidad a lo largo de los siglos. Por un lado,
La historia ha inspirado incontables esfuerzos para sanar y cuidar a los ciegos y otros con discapacidades, desde los primeros hospitales cristianos hasta las modernas organizaciones misioneras que realizan cirugías oculares en países en desarrollo. Por otro lado, la teología de la discapacidad contemporánea ha desafiado interpretaciones simplistas que ven toda discapacidad como algo que necesita ser arreglado, señalando que el valor de Bartimeo no estaba condicionado a su capacidad de ver y que Dios a menudo trabaja poderosamente a través de lo que el mundo considera debilidad. Esta tensión teológica es importante y productiva. Honra tanto el milagro de la curación física como la dignidad inherente de las personas con discapacidades, reconociendo que mientras algunos son sanados milagrosamente, muchos no lo son, y esto no refleja una falta de fe o favor divino, sino el misterio de la soberanía de Dios. La historia de Bartimeo también ha sido central en las discusiones sobre el papel de la fe en la sanación. Su declaración «Tu fe te ha salvado» ha sido interpretada de maneras muy diferentes. Algunos la usan para argumentar que la fe suficiente siempre resultará en sanación física, una interpretación que ha causado un daño tremendo a personas enfermas que luego se culpan a sí mismas por falta de fe cuando no son sanadas. Otros interpretan más cuidadosamente, señalando que Jesús no estableció una fórmula mecánica donde cierta cantidad de fe produce automáticamente sanación, sino que la fe de Bartimeo era notable no por su cantidad, sino por su calidad, su persistencia ante el rechazo, su especificidad en identificar a Jesús como el Hijo de David, su disposición a arriesgar todo. Y lo más importante, la sanación de Bartimeo no fue el resultado de una fórmula mágica, sino de un encuentro personal con Jesús, quien en su soberanía eligió sanar en ese momento y lugar particular. Esta interpretación más matizada honra tanto la importancia de la fe como la soberanía y misterio de Dios, evitando la trampa de convertir la fe en una herramienta de manipulación divina. Pero más allá de las discusiones teológicas, la historia de Bartimeo ha resonado a través de los siglos porque toca algo profundamente humano y universal, la experiencia de estar atrapado en alguna forma de oscuridad, ya sea física, emocional, espiritual o existencial, y el anhelo desesperado de liberación. Cada persona que escucha esta historia puede verse reflejada en algún aspecto de ella, tal vez en la oscuridad de Bartimeo, tal vez en su marginalización social, tal vez en su fe persistente, tal vez en su disposición a dejar todo para seguir a Cristo. La historia funciona en tantos niveles simultáneamente que cada oyente puede encontrar su propio punto de entrada, su propia conexión con el relato. Y esto es precisamente lo que hace que las historias bíblicas sean eternas. No son simplemente registros históricos de eventos pasados, sino narrativas vivas que continúan hablando, desafiando, consolando e inspirando a cada nueva generación. Los artistas, a lo largo de los siglos, han tratado de capturar este momento extraordinario en pintura, escultura y vidrio emplomado. Desde los mosaicos bizantinos hasta las pinturas renacentistas, desde las vidrieras góticas hasta el arte contemporáneo, la imagen de Bartimeo arrojando su manto y corriendo hacia Jesús ha sido recreada innumerables veces, cada artista tratando de transmitir la emoción cruda, la fe audaz, el momento transformador. Rembrandt pintó la escena con su característica maestría de luz y sombra, usando literalmente la luz para simbolizar la iluminación espiritual que Bartimeo estaba a punto de experimentar. El Greco capturó el dinamismo del momento con sus figuras alargadas y su paleta de colores vívidos. Cada representación artística añade otra capa de interpretación, otra forma de entender lo que sucedió ese día en Jericó. En la música sacra, la historia de Bartimeo ha inspirado himnos, cantatas y oratorios. El himno Amazing Grace, aunque no trata específicamente sobre Bartimeo, captura perfectamente su experiencia con la línea «Estaba ciego, pero ahora veo», una frase que podría haber sido pronunciada por Bartimeo mismo. Compositores barrocos como Bach y Händel incluyeron la sanación de los ciegos en sus pasiones y oratorios,
usando la música para transmitir la transición de la oscuridad a la luz, del lamento a la alegría. La literatura cristiana también ha vuelto una y otra vez a Bartimeo. John Milton, en Paradise Lost, usa la imagen de la ceguera espiritual que se transforma en visión como un tema central. C.S. Lewis, en The Voyage of the Dawn Treader, crea una escena donde Eustace tiene las escamas removidas de sus ojos, un eco directo de historias como la de Bartimeo. Flannery O'Connor, con su uso característico de la violencia como medio de gracia, a menudo presenta personajes que experimentan momentos de iluminación súbita que reflejan la curación instantánea de Bartimeo. Cada una de estas obras literarias toma el núcleo de la historia, un movimiento súbito de la oscuridad a la luz, y lo reimagina en nuevos contextos, demostrando la naturaleza arquetípica de la narrativa. En el contexto del ministerio contemporáneo, la historia de Bartimeo se ha convertido en un texto fundamental para predicadores y maestros. Se predica comúnmente en servicios de sanación, en campañas evangelísticas, en retiros sobre fe y discipulado. Los predicadores encuentran en Bartimeo un modelo perfecto para enseñar sobre la oración persistente, sobre la fe audaz, sobre la importancia de no permitir que las voces de la multitud silencien nuestro clamor a Dios. La historia ofrece puntos de aplicación múltiples. Para aquellos que sufren, ofrece esperanza de que Jesús ve y responde a nuestro dolor. Para aquellos que luchan con la fe, ofrece un modelo de fe imperfecta, pero persistente. Para aquellos que se sienten marginados, ofrece la promesa de que nadie es invisible para Dios. Para aquellos que tienen abundancia, ofrece un desafío sobre cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros. Los misioneros médicos que trabajan en hospitales oftalmológicos en países en desarrollo a menudo invocan la historia de Bartimeo, viendo su trabajo de restaurar la vista física como una imagen de la misión más amplia de la Iglesia de traer luz espiritual a un mundo en oscuridad. Organizaciones como Orbis International y Christian Blind Mission han realizado millones de cirugías oculares, literalmente recreando el milagro de Bartimeo en términos médicos modernos, y ven este trabajo como una expresión práctica del corazón de Cristo por los ciegos y marginados. En el ámbito de la justicia social, activistas cristianos han señalado cómo la multitud intentó silenciar a Bartimeo como un ejemplo de cómo las estructuras sociales y religiosas a menudo funcionan para mantener a los marginados en silencio e invisibles. Desafían a la Iglesia a preguntarse: ¿somos parte de la multitud que silencia los gritos de los oprimidos, o somos como Jesús que se detiene para escuchar y responder? Esta aplicación es particularmente poderosa en contextos donde las voces de los pobres, los inmigrantes, las minorías raciales o aquellos con discapacidades son sistemáticamente ignoradas o suprimidas. La historia de Bartimeo se convierte en un llamado profético a la Iglesia para asegurarse de que está creando espacio para que todas las voces sean escuchadas, especialmente aquellas que la sociedad preferiría mantener en silencio. En el contexto de la teología de la liberación en América Latina, Bartimeo ha sido visto como un ejemplo de alguien que se negó a aceptar la opresión y exigió activamente su liberación, un modelo para comunidades enteras que luchan contra la injusticia sistémica. Los teólogos de la liberación señalan que Bartimeo no esperó pasivamente a que Jesús lo notara, sino que tomó acción audaz y riesgosa, gritando a pesar del rechazo social, un acto de resistencia contra las normas que lo mantenían marginalizado. En la espiritualidad contemplativa y mística, la ceguera de Bartimeo se ha interpretado como la noche oscura del alma, esos periodos de sequía espiritual donde Dios parece ausente y la fe se siente imposible. Los místicos cristianos, como San Juan de la Cruz, escribieron sobre cómo a veces Dios nos lleva a través de periodos de oscuridad espiritual, no como castigo, sino como preparación para una revelación más profunda. En esta interpretación, la larga ceguera de Bartimeo no fue simplemente una tragedia, sino una preparación, un tiempo de formación donde su deseo de ver se intensificó hasta el punto donde su fe se volvió lo suficientemente fuerte como para atravesar cualquier obstáculo. Cuando finalmente recibió su vista,
pudo apreciarla de una manera que alguien que siempre había visto nunca podría. De manera similar, aquellos que han pasado por la noche oscura del alma a menudo emergen con una fe más profunda y una apreciación más rica de la presencia de Dios que aquellos cuya fe nunca ha sido probada. En la tradición carismática y pentecostal, la historia de Bartimeo se ha usado para enseñar sobre la sanación divina y los dones milagrosos del Espíritu. Estas comunidades enfatizan que el mismo Jesús que sanó a Bartimeo sigue sanando hoy a través del poder del Espíritu Santo. Servicios de sanación a menudo invocan la fe de Bartimeo como un modelo para aquellos que buscan su propia curación, animándolos a gritar a Jesús con la misma persistencia y fe audaz. Al mismo tiempo, las comunidades carismáticas más maduras también reconocen el misterio de por qué algunos son sanados y otros no, manteniendo la tensión entre la fe en el poder de Dios para sanar y la aceptación humilde de su soberanía. Pero ahora, después de explorar todas estas capas históricas, teológicas y culturales, debemos regresar a la pregunta más importante. ¿Qué significa esta historia antigua para nosotros hoy, aquí, ahora, en el siglo XXI? ¿Cómo habla esta narrativa de un mendigo ciego en una ciudad antigua a nuestras vidas modernas llenas de tecnología, complejidad y desafíos que Bartimeo nunca podría haber imaginado? La respuesta es que la historia de Bartimeo toca algo eternamente humano, verdades que trascienden el tiempo y la cultura. Primero, Bartimeo nos enseña sobre la naturaleza de la verdadera fe. Vivimos en una época que a menudo trata la fe como un sentimiento privado, una preferencia personal, algo que mantenemos educadamente contenido dentro de los límites apropiados. Pero la fe de Bartimeo era todo menos contenida, era ruidosa, desesperada, escandalosa, dispuesta a arriesgar la humillación pública por una oportunidad de transformación. Su fe no era una creencia intelectual abstracta en proposiciones teológicas, era una confianza visceral y personal de que Jesús podía cambiar su vida. En un mundo que a menudo reduce la fe a la aceptación de ciertas doctrinas o la participación en ciertos rituales, Bartimeo nos desafía a preguntarnos: ¿tenemos el tipo de fe que está dispuesta a gritar, a arriesgar, a dejar todo por un encuentro con Cristo? ¿O nuestra fe es tan educada, tan razonable, tan cuidadosamente gestionada que ha perdido su poder transformador? Segundo, Bartimeo nos enseña sobre la persistencia en medio del rechazo. Todos enfrentamos momentos cuando sentimos que nuestra voz no importa, cuando las multitudes de nuestras vidas, ya sean personas reales, circunstancias difíciles o nuestras propias dudas internas, nos dicen que nos callemos, que no molestemos, que aceptemos nuestro lugar. Bartimeo se negó a ser silenciado. Cuando le dijeron que se callara, gritó más fuerte. Esta no era terquedad tonta, sino determinación nacida de la desesperación y la fe. Nos desafía a preguntarnos: ¿qué necesidades profundas, qué anhelos espirituales, qué clamores por justicia o sanación hemos permitido que sean silenciados por las voces a nuestro alrededor? ¿Qué pasaría si, como Bartimeo, nos negáramos a ser silenciados y siguiéramos gritando hasta que Jesús nos escuche? En una época de medios sociales, donde las voces compiten constantemente por atención y donde es fácil sentirse perdido en el ruido, la persistencia de Bartimeo nos recuerda que nuestra voz importa, especialmente cuando clamamos a Dios. Tercero, Bartimeo nos enseña sobre la disposición a dejar ir lo viejo para abrazar lo nuevo. Cuando arrojó su manto, estaba renunciando simbólicamente a toda su identidad anterior. Su manto era su seguridad, por patética que fuera. Era lo conocido, lo familiar, incluso si era miserable. Muchos de nosotros nos aferramos a mantos similares, identidades viejas que ya no nos sirven, patrones de pensamiento destructivos, relaciones tóxicas, adicciones, resentimientos, miedos, todo porque al menos son familiares, y soltar lo familiar se siente aterrador incluso cuando lo nuevo promete ser infinitamente mejor. Bartimeo nos desafía a identificar nuestros mantos y preguntarnos: ¿qué estoy aferrando que necesito dejar ir para experimentar la transformación que Dios tiene para mí? Cuarto,
Bartimeo nos enseña que el encuentro con Jesús no es el final del viaje, sino el comienzo. Podríamos esperar que después de recibir su vista, Bartimeo habría vuelto a una vida normal, conseguido un trabajo, se habría establecido, habría disfrutado de su nueva libertad. En cambio, inmediatamente comenzó a seguir a Jesús en el camino. Esto desafía nuestra tendencia a tratar a Jesús como un solucionador de problemas cósmico que invocamos cuando necesitamos algo, pero luego ignoramos una vez que nuestras necesidades inmediatas son satisfechas. Bartimeo nos muestra que el verdadero encuentro con Cristo no es transaccional, sino relacional. No se trata solo de lo que Jesús puede hacer por nosotros, sino de quién es Él, y de nuestra respuesta de seguirlo sin importar a dónde conduzca. En nuestra cultura consumista, que trata incluso la religión como un producto que consumimos por nuestro beneficio, Bartimeo nos llama de vuelta a la comprensión radical de que seguir a Jesús significa exactamente eso: seguirlo, ir donde Él va, incluso cuando el camino conduce a lugares difíciles. Quinto, la historia de Bartimeo nos enseña sobre la atención radical de Dios a los individuos. En medio de multitudes, con el peso de su misión cósmica sobre él, Jesús se detuvo por un hombre. Esto contradice directamente nuestra experiencia moderna de sentirnos perdidos en la multitud, de ser reducidos a estadísticas, datos demográficos, números. Nos sentimos invisibles en nuestras ciudades masivas, en nuestros lugares de trabajo corporativos, incluso a veces en nuestras iglesias grandes. La historia de Bartimeo nos asegura que para Dios nunca somos parte de una multitud anónima. Cada uno de nosotros es visto, conocido, valorado como un individuo único. Nuestro grito, sin importar cuán débil pueda parecer en medio del ruido del mundo, es escuchado por Dios. Sexto, Bartimeo nos enseña sobre la dignidad que Dios otorga a cada persona. Cuando Jesús preguntó, ¿qué quieres que haga por ti?, no estaba buscando información, estaba otorgando dignidad. Estaba tratando a Bartimeo no como un objeto de caridad, sino como un sujeto con agencia, con voz, con deseos legítimos. Esto tiene profundas implicaciones para cómo tratamos a los vulnerables en nuestra propia sociedad. Tratamos a los pobres, los sin hogar, los refugiados, aquellos con discapacidades como objetos de nuestra caridad o como sujetos con dignidad inherente. Les preguntamos qué necesitan o asumimos que sabemos mejor. La pregunta de Jesús a Bartimeo nos desafía a reconsiderar completamente nuestro enfoque hacia la justicia social y la misericordia. Séptimo, la historia de Bartimeo nos habla poderosamente sobre diferentes tipos de ceguera. La ceguera física de Bartimeo era obvia, pero la historia revela que había otras formas de ceguera más peligrosas. La multitud que trató de silenciarlo estaba ciega a su dignidad y necesidad. Los líderes religiosos que enseñaban que su ceguera era castigo por el pecado estaban ciegos a la verdadera naturaleza de Dios. Incluso los discípulos que caminaban con Jesús diariamente estaban ciegos a la verdadera naturaleza de su misión. En nuestra propia época podemos tener una visión física perfecta, pero estar profundamente ciegos a las realidades espirituales, a las necesidades de aquellos a nuestro alrededor, a nuestros propios defectos y pecados. Bartimeo nos invita a orar. Señor, haznos ver lo que necesitamos ver. Abre nuestros ojos no solo físicamente, sino espiritualmente, moralmente, relacionalmente. Octavo, la historia nos enseña sobre el poder transformador de llamar a Jesús por su verdadero nombre e identidad. Bartimeo no gritó simplemente Jesús, gritó Jesús, hijo de David, reconociéndolo como el Mesías prometido, el cumplimiento de las profecías. Esta confesión teológica, en medio de su desesperación, muestra que incluso en nuestros momentos más oscuros, lo que creemos sobre Jesús importa. Hay poder en reconocer quién es Él verdaderamente. En una época donde Jesús es a menudo reducido a un maestro moral, un ejemplo inspirador o un concepto abstracto de amor, Bartimeo nos desafía a reconocer a Jesús en su plenitud, como Señor, Salvador, Hijo de Dios, el único con el poder de transformar fundamentalmente nuestras vidas. Noveno, la curación instantánea de Bartimeo nos habla sobre la naturaleza del tiempo de Dios. Bartimeo,
Había estado ciego durante décadas, pero su curación fue instantánea. A veces oramos durante años por algo y sentimos que Dios no está escuchando, que nada está cambiando. La historia de Bartimeo nos recuerda que Dios no siempre trabaja gradualmente. A veces, después de largos periodos de espera, Él actúa de repente, dramáticamente, completamente. Nuestra tarea no es entender el cronograma de Dios, sino permanecer fieles en la espera, manteniendo la fe incluso cuando no vemos ningún cambio, confiando en que cuando Dios actúe, será completo y perfecto. Décimo, y quizás más profundamente, la historia de Bartimeo es una imagen perfecta del Evangelio mismo. Todos somos Bartimeo, sentados en oscuridad espiritual, empobrecidos en nuestro pecado, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, dependientes completamente de que alguien venga y nos restaure. Como Bartimeo no tenemos nada que ofrecer excepto nuestra necesidad desesperada. Como Bartimeo, escuchamos que Jesús está pasando y sabemos que esta es nuestra única oportunidad. Como Bartimeo debemos gritar por misericordia, reconociendo que sin ella estamos perdidos. Como Bartimeo, encontramos que cuando clamamos con fe, Jesús se detiene, nos ve, nos llama y nos restaura completamente. Y como Bartimeo, nuestra respuesta apropiada no es simplemente disfrutar de nuestra nueva libertad, sino seguir a Jesús donde quiera que Él vaya. Esta es la historia del Evangelio contada en una narrativa simple pero profunda de un mendigo ciego en una carretera polvorienta hace 2000 años. Y esta historia sigue siendo contada hoy, cada vez que alguien pasa de la oscuridad a la luz, de la muerte espiritual a la vida, de la desesperanza a la esperanza, a través de un encuentro transformador con Jesucristo. Entonces, mientras llegamos al final de este viaje a través de la historia de Bartimeo, debemos hacernos algunas preguntas honestas y desafiantes. Primero, ¿en qué áreas de tu vida estás experimentando oscuridad en este momento? Puede que no sea ceguera física, pero todos tenemos áreas donde no podemos ver claramente, donde estamos confundidos, perdidos, atrapados. ¿Cuáles son tus áreas de ceguera espiritual, emocional o relacional? Segundo, ¿qué voces en tu vida están tratando de silenciarte, de convencerte de que tu clamor no importa, de que deberías aceptar tu situación y no molestar? ¿Son voces externas de personas que te menosprecian? ¿O voces internas de duda, vergüenza o desesperanza? ¿Estás dispuesto a ignorar esas voces y gritar a Jesús de todos modos? Tercero, ¿qué es tu manto? ¿Qué identidad vieja? ¿Qué seguridad falsa? ¿Qué patrón familiar pero destructivo necesitas arrojar para experimentar la transformación que Dios tiene para ti? ¿Qué te está reteniendo de saltar hacia Jesús con abandono completo? Cuarto, si Jesús te preguntara en este momento, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cuál sería tu respuesta honesta? No la respuesta que crees que deberías dar, no la respuesta teológicamente correcta, sino tu deseo más profundo y real. ¿Te atreves a pedirle lo imposible, a soñar en grande, a creer que Él puede hacer lo que parece imposible en tu vida? Quinto, ¿estás tratando a Jesús como un solucionador de problemas conveniente o como el Señor que merece tu lealtad total? ¿Estás dispuesto, como Bartimeo, no solo a recibir de Jesús, sino a seguirlo, incluso cuando el camino sea difícil? Sexto, mirando tu propia vida y comunidad, ¿eres parte de la multitud que silencia las voces de los marginados? ¿O estás creando espacio para que los Bartimeos de tu mundo sean escuchados? ¿Cómo estás tratando a aquellos que la sociedad considera insignificantes? Y finalmente, puedes ver cómo Dios ha estado trabajando en tu propia oscuridad, preparándote para un momento de revelación. ¿Puedes confiar en que incluso las temporadas difíciles de tu vida no son castigo, sino preparación para algo más profundo? Estas preguntas no son fáciles, y sus respuestas pueden requerir una honestidad brutal con nosotros mismos y con Dios. Pero vale la pena luchar con ellas, porque la historia de Bartimeo nos promete que cuando venimos a Jesús con fe genuina, desesperación honesta y disposición a ser transformados, Él responde. No siempre de la manera que esperamos, no siempre según nuestro cronograma, pero siempre de maneras que son mejores de lo que podríamos haber imaginado. La historia de Bartimeo terminó con él siguiendo a Jesús
en el camino hacia Jerusalén. Y aunque el texto no nos dice específicamente qué le sucedió después, podemos imaginar. Probablemente estuvo allí cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, cuando las multitudes gritaron Hosana, cuando extendieron mantos en el camino, el mismo tipo de manto que él había arrojado días antes. Probablemente estuvo allí durante la última semana de la vida de Jesús, presenciando las confrontaciones con los líderes religiosos, quizás incluso presente en la última cena. Y cuando llegó el viernes, cuando arrestaron a Jesús, cuando lo golpearon y lo crucificaron, Bartimeo, con sus ojos ahora capaces de ver, tuvo que presenciar la brutalidad de la cruz. Imagina lo que debe haber sentido, viendo al hombre que le había dado la vista ahora colgando en agonía. Se preguntó si había tomado la decisión correcta al seguir a Jesús. Sintió la tentación de regresar a su vieja vida. Pero entonces llegó el domingo, y el hombre que había estado muerto estaba vivo de nuevo. Bartimeo vio al Cristo resucitado, y en ese momento toda pregunta fue respondida, toda duda fue resuelta. Él había seguido al hombre correcto, había puesto su fe en el Mesías verdadero, y ahora era parte de algo infinitamente más grande que su propia curación personal. Era parte del movimiento que cambiaría el mundo, el nacimiento de la Iglesia, la expansión del reino de Dios. Y por el resto de su vida, cada vez que alguien le preguntaba sobre sus ojos, sobre cómo un mendigo ciego había recuperado la vista, Bartimeo tenía una historia que contar, una historia de fe, persistencia, transformación y lealtad inquebrantable al único que lo había hecho completo. Y esa historia, contada por primera vez en las calles de Jerusalén hace 2000 años, ha sido contada y recontada millones de veces desde entonces. Ha sido susurrada en catacumbas por cristianos perseguidos, predicada desde púlpitos magníficos en catedrales, compartida alrededor de fogatas por misioneros en tierras lejanas, enseñada en escuelas dominicales a niños con ojos muy abiertos, meditada en celdas de monasterios por contemplativos solitarios, proclamada en cruzadas evangelísticas a multitudes de miles, y cada vez que se cuenta, tiene el poder de tocar corazones, abrir ojos y cambiar vidas. Porque en el fondo, no es solo la historia de Bartimeo, es tu historia y mi historia, la historia de cada persona que ha pasado de la oscuridad a la luz, de la desesperación a la esperanza, de la muerte a la vida a través del poder transformador de Jesucristo. Así que mientras reflexionas sobre lo que has escuchado hoy, mientras consideras las capas de significado en este relato antiguo pero eternamente relevante, mi oración es que escuches a Jesús preguntándote personalmente, ¿qué quieres que haga por ti? Y que, como Bartimeo, tengas el coraje de responder honestamente, de gritar tu necesidad sin vergüenza, de arrojar todo lo que te retiene y de seguir a Jesús donde quiera que Él te guíe. Porque la misma fe que salvó a Bartimeo, la misma gracia que lo transformó, el mismo Jesús que se detuvo por él, está disponible para ti hoy. No importa cuánto tiempo hayas estado en la oscuridad, no importa cuán marginado te sientas, no importa cuántas voces te hayan dicho que te calles, Jesús está pasando por tu camino ahora mismo, y si gritas a Él con fe, Él se detendrá, te verá, te llamará y te transformará completamente. Esta es la promesa de la historia de Bartimeo. Esta es la promesa del Evangelio, y esta promesa sigue siendo tan verdadera y poderosa hoy como lo fue hace 2000 años en una carretera polvorienta fuera de Jericó.